Bueno, vamos a ver el teorema de la dimensión. Este teorema nos habla de la relación que hay entre la dimensión del dominio de una transformación lineal y con la dimensión de la imagen y del núcleo. Entonces dice lo siguiente: sea B un espacio vectorial y la transformación lineal T que aplica B en el espacio vectorial W. La dimensión de B, es decir, del dominio, es n. La dimensión del núcleo de la transformación es h y la dimensión de la imagen de T es r. Si sucede eso, entonces n es igual a h más r, es decir, la dimensión del dominio es igual a la dimensión de el núcleo de la transformación lineal más la dimensión de la imagen. Eso sería, ¿no es cierto?, el enunciado. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Decimos que si la dimensión del núcleo de la transformación lineal es h, entonces eso quiere decir que el núcleo tiene una base con h vectores linealmente independientes. Es decir, existe, ¿no es cierto?, en el núcleo h vectores Li. Por ejemplo, U1, U2, U sub h. Son los h vectores Li de una base del núcleo. Ahora, esta base, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, en el dominio y puede extenderse, es decir, si yo le agrego vectores Li, ¿no es cierto?, puede extenderse esta base y que pase a ser una base de los vectores, que pase a ser una base de el dominio. Es decir, que llegue a tener n vectores Li. De esta manera, U1, U2, U sub h, y le agrego un número r de vectores, B, entonces en total yo tengo n vectores linealmente independientes que serían una base del dominio, es decir, del espacio vectorial B. Lo que sucedería sería lo siguiente: este es el espacio vectorial B, este es el núcleo de la transformación lineal. Bueno, y en el núcleo tengo h vectores Li que forman una base. Y esa base yo le agrego, r vectores, y estos más estos formarían una base de el espacio vectorial B, es decir, del dominio. Ahora, por otro lado, si yo tengo un conjunto de r vectores en el codominio, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo un conjunto de r vectores linealmente independientes en la imagen de la transformación lineal, es decir, estos vectores pertenecen a la imagen de la transformación lineal y serían linealmente independientes, eso significa que en el dominio existe un conjunto de r vectores linealmente independientes que son preimagen de esos vectores. Es decir, si esto es el codominio y yo tengo este conjunto de vectores Li en la imagen de la transformación lineal, estos vectores tienen una preimagen en B
linealmente independientes también. Entonces, si tengo R vectores LI en la imagen, eso significa que en el dominio existen R vectores linealmente independientes que serían preimagen de estos vectores. Entonces repito, si en la imagen de la transformación lineal existe un conjunto de R vectores linealmente independientes, significa que en el dominio existe un conjunto de R vectores linealmente independientes que son la preimagen de esos vectores. Eso significaría que la imagen del vector B1 pertenece al dominio, ¿no es cierto? La imagen de B1 es W1. La imagen del vector B2 es W2 y así sigo. La imagen del vector R es WR. Entonces acá tengo las R imágenes LI. Pero como la imagen de los vectores que pertenecen al núcleo es el vector nulo del codominio, significa que estos vectores W1, W2, WR son una base, como son linealmente independientes, entonces son una base de la imagen de T. Entonces la dimensión de la imagen de la transformación lineal es R. Repito, yo tengo R vectores linealmente independientes en la imagen. Y como la imagen de los vectores del núcleo es el vector nulo, repito, como la imagen de los vectores de una base del núcleo es el vector nulo, lo que sucede es esto. La imagen de los vectores del núcleo es el vector nulo y la imagen de estos vectores LI son estos vectores LI. Entonces quiere decir que estos vectores W1, 2, WR son una base de la imagen de T. Entonces la dimensión de la imagen de T es el número de vectores de la base, es decir, es R. Entonces con esto podemos decir que la dimensión de el dominio, es decir, la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de T. La dimensión de el espacio vectorial B es la dimensión del núcleo, es decir, el número de vectores de la base del núcleo, más el número de vectores de la base de la imagen. Esto es la preimagen y son LI también. Entonces se cumple con esta condición. Y a continuación vamos a ver el enunciado de otro teorema. Este no lo vamos a demostrar, pero es el teorema fundamental de las transformaciones lineales y tenemos que saber que dice. El enunciado dice que dados dos espacios vectoriales B y W sobre un cuerpo, sobre el mismo cuerpo K en ambos espacios vectoriales, tal que la dimensión del dominio es finita, una base del dominio está formada por estos vectores y un subconjunto del codominio son estos vectores, entonces existe una única transformación lineal de B en W, tal que la imagen de un vector B sub I
es igual a W sub I. Es única la transformación lineal. Eso dice el enunciado del teorema fundamental de las transformaciones lineales. No lo vamos a demostrar. Continuando con otro tema, vamos a ver la matriz asociada a una transformación lineal. Bueno, sean dos espacios vectoriales B y W, ¿no es cierto? Son dos espacios vectoriales y una transformación lineal que aplica B en W. El espacio vectorial B es de dimensión n y el espacio vectorial W es de dimensión m. Si se fija una base en cada uno de los espacios vectoriales, la transformación lineal queda caracterizada por una matriz m por n, es decir, tiene tantas filas como la dimensión del codominio y tantas columnas como la dimensión del dominio. Entonces, la transformación lineal queda caracterizada por una matriz, ¿no es cierto?, de ese orden respecto de las bases dadas. Entonces, yo tengo los dos espacios vectoriales y una función que aplica B en W. Esa transformación y la función es una transformación lineal. Esa transformación lineal queda caracterizada por una matriz M por N respecto de las bases que se consideran en cada espacio. En efecto, si una base del dominio está formada por estos vectores, si la dimensión es n, la base tiene n vectores. Una base del codominio está formada por estos m vectores porque la dimensión del codominio es m. La matriz de la transformación lineal respecto de esas bases, entonces decíamos que es de orden m por n, y cuyas columnas son los coeficientes de las imágenes de los vectores. De las imágenes teniendo en cuenta la transformación, ¿no es cierto?, de los vectores de la base del dominio expresados en base del codominio. Entonces, repito, la matriz de la transformación lineal respecto de las bases B y W consideradas es de orden m por n y cuyas columnas son los coeficientes de las imágenes de los vectores de la base B expresadas en base W. Bueno, ¿cómo hacemos para obtener la matriz? Yo digo que el vector X pertenece al dominio. Eso quiere decir que el vector X expresado en la base considerada es igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de alfa sub j por b sub j, donde de esta manera, con b sub j, represento a cada uno de los vectores de la base del dominio. Entonces, el vector X, ¿no es cierto?, sería las componentes del vector X en la base B, tendría, ¿no es cierto?, estos escalares, alfa 1, alfa 2, alfa n. Después, la imagen del vector X es el vector Y. Entonces Y pertenece al codominio.
y el vector i expresado en una base del codominio es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de alfa prima sub i por w sub i. Es decir, es la suma de los vectores de la base w multiplicado por los escalares correspondientes. Entonces el vector i en la base w me queda de esta manera. Los escalares que lo representan serían alfa prima 1, alfa prima 2, alfa prima m. Pertenece, ¿no es cierto?, al codominio. Ahora, la imagen de un vector b sub j, es decir, la imagen de cada uno de los vectores de la base b, yo digo la imagen de este vector pertenece al codominio. Entonces, la imagen de ese vector va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de la sumatoria de los vectores de la base w multiplicados cada uno por un escalar, que lo represento con la letra A con dos subíndices. El primero se refiere a la base w y el segundo referido a la base del primer espacio, a la base b. Entonces, sería así, representaría a la imagen de los vectores de la base del dominio. Entonces, yo tengo n vectores, son los vectores de la base del dominio. Entonces, la imagen del primer vector, la imagen de B1, va a ser igual a la suma de los vectores de la base W multiplicados por escalares. Esos escalares yo los represento, les decía, con dos subíndices. El primero asociado al vector de la base W y el segundo referido a la base B. Entonces me quedaría A11 por W1 más A21 por W2 y así sigo, más A sub M1 por W sub M. Repito, el primer subíndice del escalar es referido a estos vectores y el segundo es referido al vector de la base B. Por eso todos tienen subíndice 1 acá. El segundo subíndice es 1 y el primero es el que va variando. La imagen del vector B2 del dominio también lo expreso de esa manera, como una combinación lineal de los vectores de la base W multiplicados por escalares que tienen la misma condición, el primero referido a la base W y el segundo referido a la base B, es decir, todos van a tener el segundo subíndice 2 y el primero va cambiando dependiendo del vector de la base W. Y así hallo la imagen del vector B sub n que me queda expresado de esta manera como combinación lineal de los vectores de la base W. Bien, los escalares, esos escalares, constituyen una matriz, es decir, estos escalares, ¿no? Forman una matriz cuya traspuesta es la matriz de la transformación lineal. Es decir, la matriz M por N que me va a representar la transformación lineal respecto de la base B y W es la traspuesta de esta. Es decir, tiene
como primera columna A11, A21, AM1. Esta. La segunda columna va a estar formada por esos escalares 1, 2, 2, 2, M2. Bueno, y la última columna va a tener estos escalares. Entonces, de esta manera decíamos que la matriz de la transformación lineal, ¿no es cierto?, tiene por columnas a los coeficientes de las imágenes de los vectores de la base B expresados en base W. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se hace o se obtiene la matriz de una transformación lineal. En el ejemplo dice que yo tengo la transformación lineal T que aplica R3 en R2 tal que la imagen del vector X y Z es igual a X más Z y la segunda componente es Y menos Z. X más Z, Y menos Z. Entonces tengo que hallar la matriz, ¿no es cierto?, que la represente para estas dos bases. La base del dominio, que está formada por estos vectores, y la base del codominio por estos otros. Entonces, ¿cómo hago para hallarla? Tengo que expresar los vectores de la base del dominio, ¿no es cierto?, hallar la imagen de cada uno de los vectores de la base del dominio y expresarlos como combinación lineal de los vectores de la base del codominio. Entonces vemos, el primer vector de la base B es este. Entonces hallo su imagen, que dice que la imagen es igual. Primera componente es primera más tercera, es decir, 1 más 1, 2. Y la segunda componente es segunda menos tercera. Entonces 1 menos 1, 0. Entonces esta es la imagen de este vector de la base B. Y después expreso a este vector como combinación lineal de los vectores de la base W. Esto hago. Tengo que hallar estos escalares. En el primer caso es muy sencillo porque alfa es igual a 1 y beta es 0. Bien, estos escalares van a formar parte de la matriz de la transformación lineal. Después, la imagen de este otro vector de la base B es primera más tercera, que es 1, y segunda menos tercera, que es 1 también. Entonces esta es la imagen. Y luego expreso la imagen como combinación lineal de los vectores de la base del codominio. Es decir, hago esto. Entonces acá ya tengo que hacer un cálculo, ¿no es cierto? Hallar, ¿no es cierto?, los escalares formando un sistema de ecuaciones y resolviéndolo. Y obtengo que alfa es igual a 1 medio y beta es igual a 1. Es decir, este vector es 1 medio de este vector más una vez este vector. Estos escalares van a formar parte de la matriz de la transformación lineal. Y la imagen del último vector de la base B es esto más el tercero, que es 1, y segunda menos tercera, que es 0. Esta es la imagen de este vector de la base del dominio, y ahora lo tengo que expresar a este vector como combinación lineal de la base del segundo espacio.
hallo los escalares, ¿no es cierto? Los resuelvo acá y me queda que alfa es igual a 1/2 y que beta es 0. Entonces vemos que me queda, ¿no es cierto? Acá van los vectores de la base del segundo espacio, ¿no es cierto? Pero lo que me interesan son estos escalares. Bueno, yo tengo una matriz. Bueno, la traspuesta de esta matriz es la matriz de la transformación lineal. Es decir, la matriz de la transformación lineal tiene como primera columna 1, 0, como segunda 1/2, 1 y como tercera 1/2, 0. Es decir, esta es la matriz de la transformación lineal respecto de las bases dadas. Y como vemos, tiene tantas filas como la dimensión del segundo espacio y tantas columnas como la dimensión del primer espacio.